Ahora sí está grabando. Muy bien. Pues señores, eh, buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a utilizar esta presentación de los amigos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una presentación que se hizo en el marco de un entrenamiento regional en Trinidad y Tobago, que yo estuve participando y eh, tiene muchos aspectos fundamentales para conocer lo que son los sistemas de información geográfica y la cartografía digital. En este caso se usó para la digitalización y la cartografía de minerales de desarrollo, ¿verdad? Aquí vamos a ver la introducción a los sistemas de información geográfica como una herramienta para la cartografía. En este gráfico vemos que el proceso cartográfico, utilizando sistemas de información real, eh, perdona, sistema de información geográfica, comienza y termina en el mundo real. Aquí, comienza y termina acá, en esta parte. Comienza y termina, ¿por qué? Porque los especialistas, los técnicos, colectan información del mundo real, ¿no? Los representan en la computadora utilizando modelos, ya sean modelos vectoriales, así como modelos raster, que más adelante le voy a explicar en esta presentación. Entonces, esa información se crea, se colecta en formato digital. Esa información, una vez está en formato digital, puede almacenarse en la computadora, se puede imprimir, puede manejarse, ¿no? Entonces, esta información que tiene características de coordenadas espaciales, entonces va a servir de entrada, de datos de entrada, a un sistema gestor que puede manejar información de diferentes ámbitos de esa realidad, ¿no? Gestionarlo, organizarlo, ponerlo en un orden, ¿no? Aquí en el sistema gestor de base de datos. Luego, esas informaciones están en este sistema gestor de base de datos. Los usuarios pueden, los analistas, un usuario experto puede constantemente o de manera oportuna o puntual eh, acceder, acceder, analizar esas informaciones que están en esas bases de datos. Una vez aquí ese usuario experto hace análisis, informes, reportes, puede entonces diseminar esa información al usuario que realmente le va a dar el uso, lo que se llama el usuario final. Y ese usuario final, basadas en esas informaciones del mundo real, va a tomar decisiones. Ahora bien, cuando toma esas decisiones afectan en el mundo real o impactan, ya sea fenómenos abstractos como divisiones administrativas, el censo, políticas medioambientales, la creación de una presa, la creación de un parque eólico. Todas esas son decisiones que van enlazadas a la localización de los fenómenos del mundo real, ya sean abstractos como físicos, ¿no? O reales. Entonces, ese proceso, como le decía, comenzaba en el mundo real y pasaba por toda esta parte de colección de datos, almacenamiento, gestión, ¿no? Análisis, acceso, reportes, visualización, y luego entonces iba a los usuarios finales para que los usuarios finales tomen decisiones sobre los fenómenos que se dan en el mundo real. Visto ese panorama anterior, entonces podemos tomar esta definición de los sistemas de información geográfica como un sistema integrado basado en computadora, o es decir, un sistema integrado computarizado, ¿no? Como herramienta que un proceso cerrado, ¿no? Que comienza en el mundo real y termina en el mundo real para, eh, para realizar procesamientos, para procesar esa información del mundo real a través de la captura de la información, el almacenamiento, el acceso, ¿no? La búsqueda, el análisis, la visualización de los datos, utilizando sobre
como herramienta de análisis principal la localización o las coordenadas de estos objetos sobre la superficie terrestre. Esto para conocer sus interrelaciones, ¿no? Sus interrelaciones espaciales en apoyo a las operaciones de gestión, la toma de decisiones y también la ciencia. Es una definición bien específica, ¿no? Pero básicamente lo que va orientado a que los sistemas de información geográfica son sistemas de gestión de datos basados en computadora para analizar los fenómenos que están sobre la superficie terrestre, pero basado en su localización y las interrelaciones que se dan entre estos objetos para apoyar, ¿no? Como herramienta de apoyo a operaciones, toma de decisiones e investigaciones científicas. Aquí debajo vemos el resumen de esa gran definición, ¿no? Vemos que un conjunto de herramientas integradas para análisis espacial que comprende procesos cerrados de captura de datos, de almacenamiento, de acceso, ¿no? De búsqueda, de análisis, de edición o modificación y visualización de los datos. Pero estos datos son geográficos, tienen coordenadas de los fenómenos que se están representando sobre la superficie terrestre. El propósito de estos sistemas, dar apoyo a la toma de decisiones, así como las operaciones y las investigaciones científicas. Aquí vemos, como señalábamos hace un minuto, las principales funciones de los sistemas de información geográfica. La captura de información, el almacenamiento, la gestión, la organización, el análisis, la búsqueda, la visualización de datos espaciales, de datos que tienen una componente espacial, unas coordenadas, unos atributos, ¿no? Entonces aquí vemos los componentes de un sistema de información geográfica. Regularmente, cuando se habla de sistema de información geográfica, las personas lo asocian a un software, Sin embargo, el componente humano, el componente de los datos, el componente del procesamiento, el software en sí, el componente de las reglas y los procedimientos que se aplican, los estándares, van a garantizar que este sistema de información geográfica sea efectivamente utilizado para la toma de decisiones y para el procesamiento, análisis, visualización de los datos. Aquí vemos el esquema y también podemos ver que en la arquitectura del sistema de información geográfica tenemos dispositivo de entrada, tenemos la base de datos, tenemos dispositivos de consulta, de visualización, de reportes, de transformación de los elementos y de análisis. Este es un esquema básicamente general de los sistemas de información geográfica. Como decíamos anteriormente, en un sistema de información geográfica, la información que se maneja es cartográfica. En este caso, estamos viendo un mapa visualizado en una pantalla, y lo que me indica aquí es que el software de información geográfica relaciona la localización de un objeto o de un polígono, de un punto, de una línea en el mapa con una tabla de atributos. Es decir, que cuando vemos acá en la pantalla, en nuestro sistema de información geográfica, un polígono, ese polígono está asociado a una tabla. Entonces, en esa tabla, ese polígono le va a corresponder una fila. En esa fila va a haber unos atributos o descripciones que definen las características de este polígono. Igualmente, si hiciéramos clic en este polígono, vamos a suponer que esto fuera un lago, entonces ya haría relación a una fila en particular. Cada elemento del mapa tiene su respectiva fila en la tabla de atributos del mapa. Aquí vemos que los sistemas de información geográfica trabajan con el concepto de capas. Una capa es básicamente un conjunto de elementos, un archivo, ¿no? Que agrupa un conjunto de elementos que tienen dos características comunes. Tienen la misma geometría y también tienen la misma funcionalidad. Es decir,
que el concepto de capa lo que hace es que divide la realidad en múltiples estratos, en múltiples niveles, donde separa en cada nivel un conjunto de elementos que tienen dos características. Una tiene la misma geometría y otra tiene la misma funcionalidad. Por ejemplo, aquí tenemos un estrato o capa, calles, ¿no? Calles. Quiere decir que en esa área debajo, en esa área del mundo real, se sacó solo las calles y se creó una cartografía de calles. A esa cartografía de calles se le llama capa, capa calle. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en esa capa, esa biopsia de la realidad, todos tienen la misma geometría, que es de líneas, ¿no? De líneas, y todas cumplen con su misma función, con la misma función, que es permitir y facilitar el tránsito vehicular. En el caso de uso de suelo, igual, se sacó de un área específica solo el uso de suelo, ¿no? Se hizo esa biopsia. Entonces ahí vemos polígonos y cada polígono representa el uso que se le está dando al suelo en esa área de estudio, ¿no? Entonces tenemos también dos cosas en común: el tipo de geometría, que es polígono, y el tipo de uso que se le está dando a esos fenómenos, que es describir el uso del suelo. Aquí vemos la división administrativa, igual, polígonos, y cada polígono va a representar qué tipo de división administrativa tiene. Aquí en hidrografía ya sabemos que puede ser de áreas o líneas, elevaciones, imágenes satelitales y así. Entonces, los sistemas de información gráfica combinan diferentes niveles de información acerca de un espacio geográfico en particular. Esto hace más fácil entender lo que hay en un espacio. Y estas diferentes informaciones se pueden poner juntas, no solapadas, una encima de otra, para formar lo que es la realidad de ese espacio. Aquí tenemos el modelo de datos. Cuando yo les decía acá que las calles se representaban por líneas, eso es un concepto, un modelo, no una forma de representar la realidad. Cuando decíamos que el uso de suelo iba a estar representado por polígonos, e igual, ese fenómeno se puede representar en la computadora con ese concepto de que forman áreas, ¿no? Pero si tenemos vivienda, poste de luz, bueno, esto entonces lo podemos representar utilizando puntos. Entonces, esa transformación, no esa idea, ese concepto de generar, de poder expresar en términos geométricos los fenómenos que están en el mundo real, a eso se le llama modelo, ¿no? Modelo. Entonces aquí los modelos de datos, ¿no? Los modelos de datos en los sistemas de información geográfica. Básicamente tenemos dos modelos de datos, un modelo vectorial y un modelo raster. Aquí vemos que el propósito de estos modelos es permitir a los entes geográficos, a los fenómenos de la realidad, ¿no? Localizarse, esa localización de esos elementos del mundo real, poder ser representado digitalmente y almacenado en una base de datos. Para eso hay que hacer una representación abstracta de esos fenómenos. Por ejemplo, esta vivienda, yo puedo representarlo de forma abstracta con polígonos, ¿no? Con áreas. Sin embargo, las calles, entonces yo puedo decir, ah, mira, pero eso son líneas. Hacer un símil, ¿no? Entre los fenómenos de la realidad y lo que yo puedo, los elementos matemáticos que yo tengo disponibles y geométricos para representarlo en la computadora. Entonces, de esa manera, yo haciendo esa similitud entre los edificios con un polígono, con un rectángulo, con un cuadrado, puedo entonces, yo conozco cómo representar un cuadrado, entonces puedo insertarlo en la computadora, y una vez la información esté ahí, entonces puedo manipularlo, hacer cálculos y con esto resolver problemas del mundo real. Aquí de manera intuitiva, en un sistema de información gráfica hay un mapa con una base de datos detrás, ¿no? Es decir, que cuando usted ve un mapa de un sistema de información gráfica y hace un clic, al momento que usted hace un clic, usted está consultando una base de datos también. Es una representación virtual del mundo real, ¿no? De las infraestructuras del mundo real,
también una forma consciente de construir un mundo real, ¿no? Es decir, en el cual se puede consultar para los datos para dar apoyo a operaciones en curso. También se puede analizar y resumir los datos para dar apoyo a decisiones estratégicas y la formulación de políticas públicas. Aquí vemos tecnologías que están relacionadas y sirven de apoyo a los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, los sistemas de posicionamiento global. ¿Qué logramos nosotros con el GPS? Bueno, el GPS es un sistema de satélites en órbita que cual provee o nos facilita nosotros medir la localización, las coordenadas sobre cualquier punto de la Tierra, la superficie terrestre. Entonces, con esas informaciones de coordenadas se alimentan los sistemas de información geográfica. También, por otra parte, el uso de satélites, ¿no? Ya sea también por aviones, el tema de sensores remotos, los drones, todo eso, globo aerostático. Todo esto sirve para capturar información sobre la superficie terrestre. Ahí que también las imágenes de sensores remotos van a servir de herramienta de colección de datos para alimentar los sistemas de información geográfica. Entonces, ¿qué hacen los sistemas de información geográfica con estas informaciones? Bueno, lo puede ingresar a su sistema, almacenarlo, manipularlo, procesarlo, interpretarlo. Todo esto se puede hacer utilizando los sistemas de información geográfica. De tal manera que los GPS y los sensores remotos pueden servir de a la fuente principal de captura de información para ser administrada en los sistemas de información geográfica. Aquí vemos la interrelación entre los sistemas de información gráfica con otras áreas de la ciencia. Vemos que los sistemas de información gráfica no podían desarrollarse al nivel que han llegado sin el apoyo de la ciencia de la computación, ¿no? Todos esos algoritmos requieren desarrollos, requieren software, requieren programadores, también diseñadores gráficos, administradores de base de datos, gente que trabaje con seguridad electrónica. Eso por la parte de la ciencia de la computación. En cuanto a las áreas de aplicación, bueno, la administración pública, la geología, la planificación, la ingeniería civil, el marketing, temas de los servicios ambientales, todo eso son áreas de aplicación y aquí vemos las áreas técnicas que dan apoyo a los sistemas de información gráfica como la geografía, la cartografía, la geología, la geodesia, la fotogrametría. En fin, que la convergencia de tecnologías de campo y las disciplinas tradicionales son necesarias para que los sistemas de información geográfica puedan cumplir con sus roles. Aquí vemos también un poco de la interacción entre la cartografía, los sensores remotos y ciencia de la Tierra y cómo todo eso va a apoyar a los sistemas de información geográfica. Como datos, ¿no? Tenemos los mapas en papel, las fotos aéreas, mapa en papel, foto aérea, imágenes digitales, tenemos modelo digital de elevación, punto de interés, entonces el modelado. Todo esto interactúa entre sí para fortalecer y robustecer la gestión de la información a través de los sistemas de información geográfica. Aquí vamos a tomar un recesito de 5 minutos y vamos a continuar en 5.